Saludos. En Hebreos 5, de los versículos 7 al 10, leemos que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos conocemos la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní, ese momento de agonía extrema en el cual Cristo ora pidiendo al Padre ser librado de aquella copa, de aquel trago amargo. Y leemos que efectivamente Cristo es llevado a la cruz donde muere. Sin embargo, el autor a los Hebreos nos dice que Cristo ofreció súplicas y ruegos al que le podía librar de la muerte. Y aunque nosotros podríamos pensar que Dios no lo libró de la muerte porque fue llevado a la cruz, el autor de los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, nos dice que efectivamente Dios lo escuchó, fue oído a causa de su temor reverente. El punto que el autor de los Hebreos parece hacer es que esa crucifixión era parte de la obediencia que Cristo tenía que hacer, que tenía que demostrar. Dice el versículo 8, padeció y aprendió obediencia y fue perfeccionado. En esa cruz fue perfeccionado y el Padre concedió a Cristo el ser librado no de la cruz, pero sí de la muerte, al ser resucitado. Y en esa resurrección vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El autor de los Hebreos insiste mucho en que nosotros como cristianos sigamos el ejemplo de Cristo. Y en este caso nos dice que así como Cristo fue obediente y aunque tuvo que padecer la muerte, recibió la salvación, la resurrección al final, y esa resurrección trajo la vida eterna para todos, nosotros también tenemos que ser de la misma manera obedientes. No sabremos hacia dónde nos conducirá el Padre, y muchas veces, al menos para el autor de los Hebreos, para el apóstol Pedro, para el apóstol Pablo, para los autores del Nuevo Testamento, parece que esa obediencia implica pasar por sufrimiento, por tristeza, por persecución a causa de la fe. Hoy en día, no sé si nosotros padezcamos persecución, pero sin duda alguna tenemos que aprender a obedecer al Padre en lo que Él nos pida, en lo que Él demande incluso de nosotros. Esa disciplina que nos hace fuertes, que nos hace resistentes, que nos hace madurar, que nos hace mejores cristianos, tiene su recompensa al final. No nos comparamos con Cristo, ¿verdad? Pero podemos confiar en que si Dios le dio una recompensa a Cristo, esa resurrección, y fue perfeccionado, y esa declaración de ser sumo sacerdote, entonces nosotros también tendremos una recompensa, la vida eterna y el ser coherederos con Cristo. Si nosotros vemos nuestro sufrimiento como una oportunidad para ser fortalecidos, como una oportunidad para crecer en nuestra disciplina, seguramente podremos echar mano de la gracia de Dios también para salir adelante. Que el Señor les bendiga.